estos datos no significa que ni estemos tranquilos, ni estemos cómodos, ni creamos que las cosas van muy bien. En la medida que el R esté arriba de 1, siempre digo lo mismo, lo peor está por venir. Mañana vamos a estar peor que hoy. Lo que nosotros tenemos que hacer es hacer un enorme esfuerzo entre la ciudadanía y el gobierno para lograr bajar este R debajo de 1, porque allí podremos decir lo peor ya pasó. Y todavía no lo hemos logrado, todavía se hace falta un esfuerzo suplementar. Entonces nosotros discutimos qué debe hacer la Ciudad de Buenos Aires y qué le proponemos a la ciudadanía como mecanismo de acuerdo a nuestros datos, y nuestros datos son públicos, como te los acabo de comentar. Ministro, ¿cómo le va? Marcela Ojeda, de Radio Continental. Dijo usted de manera sistemática estos últimos días que tenemos los encuentros, que el sistema sanitario está más robusto, que hay más positividad porque esto es respuesta a los testeos del plan Detectar, tanto en los barrios vulnerables como ahora en distintos barrios de la capital federal, que por supuesto ahora el control de la circulación vehicular, tanto pública como privada, va a ayudar, mantener la distancia social, el tapaboca y demás. La pregunta concreta es, ¿cuál es la estrategia que tiene la ciudad para aplanar la famosa y llamada cotidiana y constantemente curva de contagio? Y por otro lado, ministro, le quería preguntar, y más allá de las particularidades que puede tener cada paciente, los pacientes que hoy están en la terapia intensiva de los hospitales públicos de la ciudad están promedio unos entre 15 y 20 días. ¿Cómo es el estado de salud de esa gente de la que prácticamente se habla poco y son parte de una estadística de las altas o de los fallecidos en el peor de los casos? Muchas gracias. Bueno, gracias Marcela. Nosotros insistimos desde el primer día, nosotros llevamos adelante una estrategia de supresión. La estrategia de supresión de la Ciudad de Buenos Aires contiene 3 elementos esenciales. El primero es toda la política de distanciamiento físico, para eso está la cuarentena, para eso está el tapabocas y nariz, para eso está el distanciamiento público y sobre todo el trabajo intenso que vos estabas contando de el transporte público en sí, que es un lugar donde cuando hay mucha gente hay mucha contagiosidad. Entonces, toda la política de distanciamiento que tiene que ver con las políticas de gobierno, con el nivel de sensibilización de los temas en relación a la sociedad y del aprendizaje colectivo y cultural de cómo nos tenemos que comportar en todo este periodo. Aprendizaje colectivo y cultural que es progresivo, y todos lo habrán visto, es en la medida que la curva evoluciona, todos nosotros tomamos nuevos recaudos y somos un poco más cuidadosos. Eso es un primer elemento de la estrategia. El segundo elemento de la estrategia es la búsqueda proactiva, activa y proactiva, de los casos, sus contactos estrechos y sus sospechosos para cortar la cadena de contagios en la comunidad cuando ocurre y enfriar rápidamente los brotes. Esa estrategia la hemos implementado con el Detectar, pero también con otras metodologías, como es todo el grupo que hace el seguimiento y el rastreo de casos, los famosos rastreadores de casos y demás, ¿no? En los barrios populares hemos demostrado que es eficaz en controlarlos y ahora lo estamos llevando al resto de la ciudad. Y el tercer componente esencial de la estrategia tiene que ver con el cuidado particular y las políticas públicas orientadas al cuidado de las personas más vulnerables. Eso significa las personas de la tercera edad, las personas con enfermedades comórbidas y demás, a los cuales el Ministerio de Desarrollo Humano de la ciudad les está dando una enorme colaboración y están haciendo un enorme esfuerzo para poder dar esa respuesta. Eso es lo que nosotros llamamos estrategia de supresión. Es una estrategia que nosotros lo que vemos es que va dando resultados. Porque de hecho, vuelvo a insistirte, nos hemos llegado a tener un R entre 1.3 y 1.4 durante mucho tiempo y al día de hoy estamos con un R de 1.1. De manera que tenemos la confianza en el comportamiento social, confiamos en que si la ciudadanía hace un último esfuerzo o un esfuerzo suplementar para poder acompañar estas últimas semanas que todos nos cuesta tanto y estamos tan cansados, sobre todo este domingo, el Día del Padre. Sí, confiamos y pedimos que todos nosotros seamos responsables, que seamos precavidos, que encontremos formas alternativas de saludarnos y encontrarnos, pero no físicamente en las familias, salvo las que convivan habitualmente, ¿no es cierto? Entonces, si la ciudadanía nos acompaña y nosotros seguimos intensificando el programa de búsqueda activa y seguimos intensificando el aprendizaje, el cambio de conducta en términos de distanciamiento, creemos que vamos a ser capaces de bajar ese R debajo de 1 efectivamente. Y el tema de los pacientes de terapia es un tema tan importante el que levantaste.
Digamos, esta es una enfermedad que no solamente daña a la sociedad, sino que además el proceso de la enfermedad es muy doloroso. Las personas se aíslan demasiado de sus seres queridos y es un proceso muy duro. Tanto los que están en internación general, los que están en terapia intensiva sin respirador y los que están ventilados mecánicamente. Es un periodo de muchísimo dolor, porque además del dolor físico y las dificultades físicas hay mucha pérdida de contención afectiva. Y por eso nosotros hemos desarrollado, en realidad más que nosotros, los grupos de paliativos del gobierno de la ciudad, del sistema público de la ciudad, que son grupos muy capacitados y son muy respetados en todos lados, de varios hospitales públicos de la ciudad han estado trabajando y les agradezco públicamente por ese esfuerzo. Han estado trabajando en un conjunto de normativas y de protocolos para poder acercar a la familia con los enfermos utilizando las tecnologías de la información. Ya he visto ayer, estuve en el Hospital Tornú y he visto el programa de cómo funciona allí, cómo hacen la interacción familiar entre las personas de terapia intensiva y los familiares que están en su casa. Y yo creo que ese es el camino de lo que tenemos que hacer, humanizar el cuidado de esta enfermedad durante el periodo de la enfermedad, porque es muy doloroso ese tránsito. Buen día, ministro, y a los funcionarios. Matías Panza para Multivisión Federal. Recién mencionaba usted el Día del Padre. ¿Cómo se le lleva conciencia a la sociedad de que no improvise, de que no especule con alguna reunión el fin de semana? Y por otro lugar, también preguntarle, en la provincia de Buenos Aires es clara que la circulación del virus, del coronavirus, ¿cómo se hace si va a llegar esa circulación aquí a la capital en el sentido de que los barrios populares ya no siguen siendo el foco de contagio? Nosotros siempre dijimos que no es un tema de quién lleva a quién, estamos en una metrópoli y somos parte del mismo destino. Con lo cual, las políticas tienen que interpretar esa dimensión y no estar mirando, me parece a mí, de dónde va para cada cosa. Lo que sí es evidente que en una metrópoli el elemento más importante para evitar la circulación del virus es evitar la circulación de la gente, porque son los que lo portan. De manera que todo el trabajo que se está haciendo ahora, un enorme esfuerzo para cumplir la normativa del transporte público y la circulación en general, es la mejor manera de bajar el índice de contagiosidad en la provincia, en la ciudad, en los municipios y en los diferentes barrios porteños. Así que ese es el camino sin duda. Ahí el domingo. Y aquí, no hay una respuesta única. Nosotros, cada cultura, cada ciudad, cada país tiene un capital social y un capital humano determinado y tiene una cultura determinada. Y a mí, me parece que nosotros pasaremos este domingo según cómo seamos capaces de pasarlo. Y cada uno tiene que reflexionar. Porque el problema aquí es que alguna proporción de la sociedad, y eso es absolutamente, está dentro de la esfera de lo que la psicología humana, una parte de la sociedad considera que esto no es de riesgo o que a ellos no les va a pasar y si le pasara no es un gran problema. Y otra parte de la sociedad cree que esto es extremadamente peligroso y que hay que encerrar a todo el mundo, no importan las demás consecuencias. Y eso es parte de la heterogeneidad de la interpretación humana de los hechos, es decir, no hay que enojarse con esa realidad, solamente hay que entenderla, porque esa es la riqueza de la diversidad de las subjetividades humanas puestas en el contexto de millones de personas.